Estamos en contacto con Cristian Desideri, él es cónsul de Bielorrusia, también ingeniero, pero en este caso hablaremos desde su rol de coordinador del Foro de Reflexión, un grupo de opinión sobre la producción aquí en la provincia de Santa Fe, para hablar sobre esto que decíamos, el estado de la economía y la producción en la República Argentina, pero también en Santa Fe, porque nos interesa mucho lo que sucede en la tierra del Brigadier López. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Saludos a todos ustedes, a los oyentes. ¿Cómo andan? Gracias por atendernos. Bueno, decíamos, este tipo de marchas, de manifestaciones, de protestas, se dan en un contexto, ¿no? En un contexto de que uno podría hablar de crisis económica, de pérdida de puestos de trabajo, de etcétera, etcétera, ¿no? Sí, todo lo que conocemos que sucede en esta época. Sin duda, sí. Nosotros tendríamos que definir cómo está hoy la economía y la producción y el impacto del empleo. Podemos asimilarlo a lo que puede ser un semáforo, ¿no? Donde tenemos tres luces, ¿no? La verde, la amarilla y la roja, donde la verde podríamos decir que la negociación de la exportación de productos cárnicos a China y al sudeste asiático, que ha terminado de desarrollar la negociación el gobierno, ha sido positiva, porque evidentemente el gobierno lo finalizó, pero viene de la gestión de la administración anterior, es decir, hace aproximadamente más de 10 años que se venía negociando con los chinos, y eso ha sido positivo, hay que decir las cosas como son, porque sabemos que la industria frigorífica es una industria demandante de empleo y motoriza naturalmente el empleo local, ¿no? Y la economía local. Por lo tanto, digo, un sector que ha estado muy castigado en los últimos años, como es la industria frigorífica y todo lo que es la cadena de valor cárnica, me parece que el exportar a China productos de mayor valor agregado y a su vez de carne con hueso, eso va a generar un movimiento positivo por parte del sector frigorífico, donde evidentemente siempre es un sector que demanda empleo y a veces el empleo rápidamente, ¿no? A diferencia de otros sectores de la economía. Por lo tanto, o sea, en este caso podemos decir que estas políticas de liberalización de la economía han repercutido de forma favorable. Sí, yo te diría de apertura, de posibilidad de exportar mayor valor agregado productos argentinos en el exterior. Yo lo definiría en esto, ¿no? Porque cuando uno le dice liberalización de la economía siempre piensa al revés, ¿no? Es decir, la liberalización vinculada a abrir las fronteras nuestras de nuestros mercados, como de hecho está ocurriendo, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, digamos que esto para la provincia de Santa Fe es positiva, esta apertura de mercados de China y del sudeste asiático, que va a ir naturalmente gradualmente, pero que abre una ventana importante, porque ahí hay que recordar que hay aproximadamente unos posibles y potenciales 3.000 millones de consumidores en toda la cuenca del Asia Pacífica. Por lo tanto, digo, ese es un dato positivo. El otro positivo es la exportación de trigo a Brasil, que estaba frenada, y eso para la provincia de Santa Fe es positivo porque motoriza toda la industria molinera, que por cierto estaba con muchas complicaciones y con pérdida de rentabilidad. En esos semáforos que decimos de la economía y la producción, estaríamos dentro de lo que es el verde, lo positivo, ¿no? Vamos al amarillo, que es cuando empezamos a ver dificultades, ¿no? Y las dificultades, bueno, se dice que los productos agropecuarios pueden mejorar su nivel de exportación y que eso generaría toda una atracción en la cadena de valor y en el empleo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una verdad a medias, ¿no? Es el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Por qué digo eso? Porque los aumentos de la logística, del combustible y de las tasas municipales y provinciales para poder traer la producción han aumentado muy considerablemente, y todo productor que esté por encima de 300 kilómetros a la redonda de los puertos, es decir, alguien que por ejemplo esté en Tucumán, para ser bien concreto, y tiene que bajar la producción de Tucumán al puerto del Gran Rosario, San Lorenzo, Puerto San Martín, Villa Constitución, bueno, ese hombre, ese productor, esa cooperativa está en problemas. ¿Por qué? Y porque la distancia hace que la logística le merme, socava toda la posible rentabilidad que pueda tener. Entonces, ¿vos te referís por ejemplo, el tema de los peajes? Exactamente, claro. Peajes, es decir, logística. El traslado, sí.
peaje y los impuestos y tasas provinciales y municipales y locales que tiene que pagar ese productor. ¿La energía también en este caso afecta? Sin duda. O sea, se termina trasladando a los precios. Exactamente. Entonces claro. digo, aquel productor que está sobre 300 kilómetros hacia abajo, es decir, cerca de los puertos, ese tiene una rentabilidad. Quien está por encima de los 300, ese productor, ese emprendedor, esa cooperativa tiene problemas. Digo, para hacerlo bien gráfico, por eso decimos que estaríamos dentro de lo que es la parte amarilla del semáforo, ¿no? De luz amarilla, porque hay un sector que puede ser naturalmente beneficiado, pero hay una inmensa mayoría que no lo está. Y el sector, último, y el rojo, el más preocupante. Y por último, quizás el más sensible, el que más nos preocupa, que es el sector que cada vez está de mal en peor. Y digo, para decirlo claramente, la industria del calzado, la industria textil, la industria del juguete y algunos sectores de la metalmecánica. Estos 4 sectores en nuestra región, en nuestra provincia, son grandes demandantes de empleo y naturalmente están afectados como consecuencia de una apertura indiscriminada de importaciones que de hecho el gobierno se siente con la limitación de que por un lado necesita el dinero y el financiamiento chino para poder construir obras de infraestructuras, que de hecho algún financiamiento está teniendo, fundamentalmente las 2 represas de energía que está haciendo en la Patagonia, pero a cambio de eso, ¿qué le pide China concretamente? Yo te financio esas obras, te doy dinero a larga data, es decir, a largos plazos, pero por el otro lado, abrirme los mercados en estos sectores que para China son muy importantes, porque son de mucha escala y de posibilidad muy rápida de poder entrar en el mercado. Por lo tanto, digo, dentro de ese semáforo rojo, el sector textil en nuestra región es muy importante y está severamente afectado. El sector del calzado, hay que ver lo que es toda la zona de Acebal y del Gran Rosario, donde hay muchísimas empresas pequeñas, muy MIPES, muy pequeñas, de 4, 5, 10 empleados, que de alguna manera es casi un trabajo artesanal, si se quiere, con mucho esfuerzo, y eso es lo que se llama eso es lo que se llama, no, haciendo un paréntesis e ilustrándonos también, eso es lo que se llama micropyme, ¿no? Así es, todo lo micropyme. Que sea menos 5 personas en un establecimiento se puede denominar micropymes, ¿no? Micros, pequeñas empresas, ¿no? Claro. Y más de 5 personas uno se la podría empezar a definir mediana, pero bueno, de 5 personas hacia arriba estamos hablando de que esas medianas tienen muchos matices, porque hasta 200 personas pueden ser medianas, ¿no? Así que la distorsión es muy grande a la hora de calificar, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, cuando uno ve en Acebal, en Arroyo Seco, son empresas de 5, de 7, de 10 empresas, donde hay numerosa cantidad de empresas que hoy se ven afectadas por la importación, ¿no? Cristian, buen día. Milcar Unzaín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto. Siguiendo con el tema del semáforo, ya que estamos en esto, ¿qué luz, en este caso, mirá la pregunta, parece un poco del ámbito psicológico, ¿qué luz te parece que está más encendida en este gobierno? ¿Lo positivo, lo moderado o lo negativo? Sin duda que lo negativo, lamentablemente, porque impacta en el empleo, ¿no? Impacta en el empleo, porque ahí estamos hablando que de ese semáforo rojo, por eso traté de ser lo más ilustrativo para que los oyentes puedan tener una perspectiva sin caer en tecnicismo. Ahí estamos hablando prácticamente de casi 2 millones de puestos de trabajo en estos sectores. 2 millones de puestos de trabajo menos. Así es, es decir, o con enormes posibilidades de perderlo, ¿no? Así bien concreto, donde están en 3 aglomerados ubicados, el Gran Rosario, el Gran Córdoba y el conurbano bonaerense. En estos 3 sectores industriales, conlleva aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo, la suma en estas 3 zonas, y donde evidentemente es donde se empieza a notar un desgaste del gobierno por un lado. De hecho, veremos hoy la manifestación de Moyano y distintos sectores sindicales, donde va a ser, supongo yo, numerosa, porque hay muchos de estos sectores que estamos hablando de la luz roja, ¿no? Claro. Ahora, reflexionaba, ¿no? Justamente foro de reflexión, reflexionaba acerca de lo que vos decías. Y la luz roja se prende para los sectores relacionados a la manufactura, ¿no? Y más precisamente aquellos
de origen industrial. Ahora, esto tira por la borda esa hipótesis esbozada por muchos todavía en la Argentina, a la que lamentablemente por ahí adhiere cierta clase media urbana, a veces desde el desconocimiento o la colonización, la colonización mental de los medios de comunicación, y a la que también aludía el gobierno nacional antes de ser gobierno nacional, o sea, el macrismo. ¿Qué quiero decir? No, esta cuestión, hay que incentivar el tema del campo, porque el campo hoy por hoy va a generar más fuente de trabajo. Si abrimos la economía, abrimos la exportación de cereales, esto va a redundar en mayor cantidad de puestos de trabajo, en la famosa teoría del derrame, esto va a derramar progreso. No es tan así en la realidad, parece, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay que decir las cosas como son, en el sentido de que el sector rural en la Argentina genera el 4% del trabajo. El 4%. Es muy poco. Es cierto, genera un valor agregado y una posibilidad de ingresos de divisas, es decir, de dólares frescos, reales, que no nos tenemos que endeudar, importante, fundamentalmente con lo que es la exportación tanto de soja como de aceite de soja, que es una manufactura ya ahí de origen agropecuario, pero evidentemente la Argentina se mueve con el mercado interno. El 85% está vinculado al mercado interno, claro. Y evidentemente el gobierno, cuando decía eso que vos estabas indicando, fundamentalmente en campaña electoral en el 2015, no pregonaba algo que son las contingencias. ¿Y qué son las contingencias para que el oyente lo pueda entender claramente? Bueno, por ejemplo, la posibilidad de no exportar a Estados Unidos biodiesel implica para la Argentina perder 1.500 millones de dólares. Y eso el gobierno no lo contemplaba. ¿Por qué? Porque fue una contingencia, no lo podía saber. De hecho, es lo que está ocurriendo. Segundo, una cuestión agroclimática. ¿Qué significa? La sequía. No llueve, por tanto la soja no puede crecer, por tanto la cosa no se puede exportar, ¿no? No se puede, producto que no se puede exportar por la sequía. O por la lluvia. Bueno, eso va a repercutir ahora, actualmente, por la sequía que existe, por eso sube internacionalmente el precio, porque Argentina es un gran jugador, exportador de commodities y fundamentalmente de soja. Bueno, va a repercutir unos menos 600 millones de dólares reales, menos en concepto de impuestos y de diferimientos fiscales que la Argentina recibe al exportar, por lo tanto, de retenciones. Por lo tanto, eso es una complicación que el gobierno. Con esos dos números ahí rápidamente, y para no alargarlo y mucho menos confundirlo al oyente, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero que la Argentina, al no tenerlo de manera genuina, de manera real, tiene que salir al mercado de capitales a pasar la gorra. ¿Qué significa? A buscar deuda, a emitir bonos, ¿no? Finalmente, ya algo tocamos al respecto con el tema energético, pero ¿cuánto de responsabilidad hay de esta situación del gobierno provincial, ¿no? De que ya cuenta varios años en el poder, más de 30 en la ciudad de Rosario, del mismo signo político, nos referimos al socialismo? ¿Qué grado de responsabilidad hay? Yo creo que el problema que tiene el gobierno provincial actual en la provincia de Santa Fe, como lo ha tenido otros, y en esto me parece que hay que poner las cosas en sus justos términos, es el problema que tienen los gobiernos provinciales en general con la coparticipación. ¿Qué significa esto concretamente? Que cada vez las provincias argentinas tienen menos capacidad de manejar autonomía sus recursos fiscales, porque naturalmente ese viejo refrán de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, significa que la torta de los recursos públicos, es decir, de los impuestos, lo maneja el gobierno nacional, y cada vez este gobierno, específicamente el nacional, es más unitario que federal. Y por supuesto eso repercute en las finanzas provinciales, eso repercute en la provincia de Santa Fe, de que el gobierno provincial tenga dificultades porque no maneja el dinero, porque tiene que esperar que se lo transfiera el gobierno nacional. Y cuando la situación política, como en este momento, no pasa por los mejores momentos, por supuesto que le retasean, se lo alargan a los pagos, las transferencias, y eso genera una dificultad para este gobierno como para cualquier gobierno provincial, ¿no? No tener recursos, y ahí vamos a algo que lo veníamos charlando quizás en otras oportunidades, el no tener la posibilidad de un pacto fiscal verdadero, donde puedan sentarse de igual a igual todas las provincias, algo que ocurrió allá en el año 1987 y que después quedó solamente en el anhelo y en el deseo
pero lo cierto es que no se pudo concretar, no se pudo realizar, porque cuando hablamos de recursos, es decir, concretamente de dinero, estamos hablando de poder, y un gobierno provincial, sea este de Santa Fe, ni hablar provincias de menor tamaño, no es la misma diferencia en la negociación cuando vos te sentás con el gobierno nacional, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Muy interesante el diálogo. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes por llamar y que tengan muy buenos días. Hasta Adiós. luego, gracias. Adiós. Bueno, allí pasaba la palabra de Cristian Desideri. Interesante, Amílcar, para pensar lo que estamos viviendo, ¿no? Porque este tipo de protestas se dan en un marco. Y más precisamente acá en la provincia de Santa Fe. Me quedo con esto. Solamente el 4% del empleo, de la torta total del empleo, tiene que ver con el tema del agro, ¿no? Y con el tema del campo. Y más del 80% con el tema de la manufactura. 85%. Pensemos lo de Mefre Wheels, que era la única fábrica de llantas de la Argentina. Hoy prácticamente está paralizada. Y bien lo que... y es más, importamos llantas. Y en lo que hacía hincapié también era en que, sumándole toda esta política de importación desde China, por ejemplo, también están los agravantes como es la sequía más importante de la última década. Obviamente. Y el tema de la no exportación de combustible a Estados Unidos, algo que generaría una pérdida de 2.000 millones de dólares, realmente mucha plata que, como dijo Cristian en campaña electoral, no se preveía. Ahora, esto sumado a la cantidad de desempleo que está ocurriendo, el cierre masivo de fábricas, hace que la marcha de hoy, al menos a las 7:34 de la mañana, se piense que puede llegar a ser masiva, Antonio. Más aún, ¿no? Para poner todo en su justa medida, todo en su medida y armoniosamente, decía un viejo líder, también tiene responsabilidad del gobierno provincial en esto, porque uno escuchaba en la campaña electoral a Luis Contigiani enarbolando la bandera de la producción, del empleo. Uno escuchaba eso y decía, que la verdad que importante, pero en la realidad no funciona de esta manera. Solamente basta recordar lo que se cobra en materia de tarifa de luz. Por ejemplo, un comercio de la zona de Paseo Pellegrini en su momento me mostró una factura de 80.000 pesos por mes. Imposible pagar, evidentemente, por bimestre, iba a decir porque viene bimestral.